Buenas noches, queridos amigos de El Vega, ¿cómo están? Una noche un poquito rara, porque hace un rato he de comentarles que llovió, cayó una lluvia ahí como pertinaz y, hizo bastante calor. Este clima que no nos ayuda para nada, porque solamente nos descompone. Pero miren, aquí estamos felices ya, como dicen, por fin es viernes 25 de julio de este 2025. Y, pues, ya pasamos el primer semestre, vamos por este segundo. No sé qué nos depare el destino, pero lo importante es que estamos aquí, así que, por favor, cualquier pregunta que quieran hacerle al invitado, está perfecto. Siempre lo he tenido como, mi amigo, mi colaborador, un apoyo muy, muy grande, pero hoy viene como invitado, porque yo tendría que haber hecho desde el inicio, desde el origen, una charla muy grata con él acerca de sus orígenes, cómo nace al youtuber, cómo es músico y todo este rollo. Y no, solamente él llegó para hacer desmenuces y creo que es importante conocer su historia. Así que pues vamos a darle la bienvenida a mi hermano toda la vida, Aquiles, mejor conocido en el mundo como el molcajete sónico de Aquiles. Mi hermano, ¿cómo Así estás? es. Carnalito, muy bien, muy feliz, muy contento de estar nuevamente aquí contigo, con toda tu comunidad que te sigue. Y sí, efectivamente, empezamos aquí hablando de rock en tu idioma y nos fuimos llevando más y más cosas, pero siempre, siempre muy grato contar con tu amistad. Yo te lo he dicho abiertamente, independientemente de todo esto, te quiero muchísimo y ya sabes que cuentas conmigo y de verdad, muchísimas gracias. Un saludo a todos, a toda la gente que es tu seguidora en estos canales que tienes. Así es, mi hermano, ¿cómo ves? Ya 5 canales. Sí, güey. Ya, es lo que estaba viendo, cada vez va creciendo, pero fíjate que vamos a llegar a ese punto en un ratito más y lo entiendo, lo comprendo, lamentablemente luego por cuestiones ajenas a uno te tienes que proteger de muchas Ujú. cosas, porque también a mí se me hace muy, muy injusto esta situación, que luego, así como tú y como mucha gente que habla con la verdad, que luego que desgraciadamente te quieren callar o quieren frenarte, y no se vale que ya llevas un camino recorrido y que vaya, por cuestiones oscuras te echen a perder eso. Pero mira, de verdad, lo que has logrado, como dicen, lo que no te destruye te vuelve más fuerte, y esta es una muestra clara de lo que se puede hacer, y realmente yo te considero una de las personas muy, muy, muy inteligentes que existe en esta cuestión, y hacer esto, ahora sí que te estás diversificando dentro de lo mismo. Entonces de alguna manera sigues en esto y vas a seguir en esto porque pues no hay manera de frenarte, y la verdad ahora sí nos hará libres a todos y cada uno de nosotros. Así es. Y, replicando un poquito esto de, la verdad nos hará libres y sobre todo también el caernos es levantarnos. ¿Cómo ha sido la vida en ese sentido? Nos vamos a ir hacia los años anteriores a nuestra niñez y adolescencia. ¿Cómo era el Sí. Aquiles niño? ¿Era un desmadre, era buena onda, era bien portado? ¿Cómo era Aquiles de chamaco adolescente? Era muy travieso, fíjate que yo era muy travieso, yo tuve, ahora sí como dice la canción de José Alfredo, yo tuve la bendición de nacer en el barrio más humilde. Entonces yo viví en el centro aquí de todo esto de la ciudad, y eh, en este centro, digo, por cuestiones de logística de mi mamá y mi papá trabajaban y les Ujú. quedaba muy cerca aquí sus oficinas y lugares donde trabajaban. Y entonces yo me quedaba, ahora sí que había dos educadoras que eran mis abuelitas y la televisión. Y entonces yo siempre fui muy vago. Entonces aquí en el centro era otro México, estamos hablando ya, pues ya, ¿qué te diré yo? Mediados de los 70, que empezamos con esto, era otra ciudad, aquí también muy, muy distinto, a pesar de la cercanía que tenemos aquí con el Gabacho, pero toda esta parte yo empiezo a llevarme con esta gente, pero fíjate que yo como la India María, yo no era ni de aquí ni de allá. Aquí en el centro, pues había ricos, jodidos y pobres, habíamos de todo. Nos mezclamos entre todo, pero al final mi familia era un poquito clase mediera, ¿sí? Y entonces
me veían así como el fresita del grupo aquí en el centro, y en el colegio donde yo estaba me veían como el cholo. Entonces yo tenía esos dos vaya, divisiones y que, que me hacían distinto, y eso me gustaba. Pero si me das a escoger, yo siempre fui así cholo, hasta mi forma de hablar, mi forma, me decían en la escuela que yo caminaba con resortes, porque yo caminaba, teníamos una forma de caminar y de expresarme. Palabras como chido, como Simón, como Nel, que eran muy mal vistas en aquel entonces, yo las decía mucho porque yo venía de ese caló del barrio. Entonces, Ujú. yo era el naco del grupo, yo era lo peor. Yo a mis papás, durante muchos años, yo les dije jefes, mi jefe y mi jefa, mi jefe y mi jefa. Yo iba a mi chante, a mi cantón, y mucha gente, no, entonces me veían y decían, no, habla bien. Y yo hablo bien, ustedes son los que hablan mal. Entonces yo tenía mucho eso, yo recorría todo el centro de la ciudad. A mí siempre, desde muy chico, yo tenía como 8 años, y yo caminaba el centro, tenía una pandillita de amigos, y caminábamos por toda la ciudad, 3, 4 amiguitos, y nomás nos cuidábamos del viejo del costal. Era lo que me acuerdo. Veíamos un vato ahí medio raro y caminábamos rápido, rápido, rápido para que no nos siguiera, y ya llegábamos, ¿no?, a nuestros destinos. A mí me gustaba mucho ir a ver los puestos de revistas, aquellos que había en las esquinas, tabaretes, y luego me gustaba mucho meterme en algunas farmacias porque vendían juguetes, o me gustaba mucho ir a tiendas famosas que le decían las discotecas. Entonces me gustaba mucho ir ahí a esas discotecas antes de que empezara el boom de la disco como tal, y me gustaba mucho ver las portadas de los discos. O sea, a mí lo visual siempre me ha gustado mucho. Entonces yo desde muy chiquito, muy tremendo, era el azote de las vecinas. Hola, hola. No sé si se congeló Jugué mucho. Aquiles o me congelé, pues. Porque no sé si te congelaste tú, Aquiles, o me congelé yo. A ver, díganme, por favor, quién se congeló, porque ya no te hola, hola, Aquiles, ¿ahí estás? Hola, hola. Hola, 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 hola. Sí, sí, sí estamos ahí. Ah, sí, ya está, que fuiste tú el que te congelaste, pero ya Yo regresaste, fui el que ¿no? me cogí. Sí. Sí, y entonces te digo, pues fue un poquito ahí, jugábamos los juegos de la época, el fútbol americano, porque estábamos muy ligados acá, el béisbol de repente, el béisbol, pues es lo que más se da aquí en esta región, y el trompo, el yoyo, el valero, chinchilaguas, bríncate burro, ¿cómo se llama estos? Hay encantados, las escondidas y todo eso, ¿no? Pero sí, sí, era muy travieso, la verdad, muy, muy travieso. Eras ese niño que decía la mamá: "Bájate de ese árbol que estás como a 30 metros de altura", y decía: "No, ahorita voy a bajar, voy a ver qué hay acá arriba", ¿no? Eh, Sí, y luego ajá, bolas, güey, me caía y te dije, pues sí, me ¿ya caí. ves? Sí, sí, No, sí, o sea, te muchos imagino accidentes. cuando hablas de esta parte de cómo caminabas ahí medio raro, como al, Danny Zuko de John Travolta, Ándale, el personaje de John Travolta, ándale, caminando así como ándale. muy, como Muy que así. muy ¿Te acuerdas? muy en el ¿Te aire, ¿no? acuerdas? Ándale. ¿Te Ajá, acuerdas también de la caricaturita, una de salía como un cuervo que va caminando y luego va un exacto. niño cavernícola y luego va un dinosaurio? Así hace cuenta, ese caminadito. Y me acuerdo mucho, las mamás de mis amiguitos así me decían, o sea, el del resorte, porque caminaba así. Sí, pero sí, fíjate, nunca había hecho esa conexión con Danny Zuko hasta ahorita, Ya ves, pero sí, sí tienes mucha eres el razón. Danny Zuko de ese momento y El, de la pandillita. Y el Danny Seco. en esa época, cuando eras el Danny Zuko, ¿qué música escuchabas, mi querido Aquiles? Pues mira, yo, pues híjole, aquí voy a empezar a gritar improperios, pero pues yo lo que nos daba Televisa, ¿no? Lo Ujú. que había en la radio, teníamos la influencia de Estados Unidos, porque sí llegaban señales, ¿no? Del otro lado, pero pues generalmente yo no le entendía mucho el inglés, te soy muy honesto. Yo al inglés lo empecé más o menos en secundaria, ya medio a tomar en serio, era otro México, otra cuestión.
Y luego yo escuchaba, pues, Rocío Dúrcal, José José, Manuel, Camilo Sesto, y lógicamente Chespirito, Cepillín, Eso, Kiko, eso, eso, eso. eso. Ahorita traigo la de esa canción, Eso, sí, todos, ándale, todo México la trae, bueno, más bien, toda América Latina trae el eso, eso. Adelante. exacto. Entonces, ¿cómo se llama? Este señor de las ardillas, ¿cómo fue el nombre? ¿Cómo se llamaba? El de las ardillas mexicanas. Ajá, Ay, cabrón. Lalo, no, Lalo, Lalo Guerrero. Lalo Guerrero y sus ardillas, pero eso era lo que yo escuchaba, ¿no? Hasta que un día unos primos venían del Gabacho, regresaron, y yo me acuerdo mucho, te digo, nunca se me va a olvidar, llegaron y antes, pues cuando tú viajabas, llevabas generalmente tus discos Ujú, sí. a todos lados, ¿no? Y los escuchabas ahí en la consola de la casa. Entonces ahí vivíamos con mi abuelita y llegaban, y ellos llegaron, mis primos eran más grandes, son más grandes que yo, y te digo, yo en aquel entonces, pues compraba lo que ahora llaman cómics del Hombre Araña, de los Vengadores, del Hulk, Superman, y lo que ahorita ya está muy de moda. Y de repente yo me acuerdo mucho que uno de los discos traía 4 vatos pintados Ujú. de blanco con negro y se llamaban Kiss. Y así me movió totalmente la perspectiva. Y eran 4 discos, era un disco de Iron Maiden con una calavera, un vato ahí medio zombie, ahí que me llamó mucho la atención. Otro que era Van Halen, AC/DC y Kiss. Y yo puse el primero, o sea, puse primero Kiss y me voló la cabeza, o sea, de verdad me voló la cabeza y puse AC/DC, puse Van Halen y luego puse Iron Maiden y no volví a ser el mismo. Yo me acuerdo que mi cabeza explotó y yo ya no veía, o sea, yo escuchaba, sí, los demás que salen, pero no. Entonces, yo ahorraba mis domingos y yo me iba y me compraba los discos. Yo iba y me compraba mis discos, yo los traía. En aquel entonces, el disco mexicano era caro, pero el disco gringo era mucho más caro, mucho más caro. Aunque pasaras al otro lado y lo trajeras, era más caro. Entonces, yo creo que generalmente compraba mis discos mexicanos donde venía, yo nací para Marte, en lo de I was made for loving you, yo nací para Marte y todo venía en español, ¿no? Y yo me pasaba horas así, no con los audífonos, no era tanto, eran muy caros. Yo en la consola y mi abuelita me decía, ¿qué estás escuchando, hijo? No, a fulano de tal, quita esa música demoníaca. No, no, Ah, no, ya te no, abuelita, imagino no. ahí, tarareando tu. Ándale. Sí, así, entonces fui creciendo con eso, pero luego la vida me dio un revés porque yo digo que fue un domingo, después de ver, es que creo que si fue un sábado o un domingo, pero yo casi juro que es un domingo, después de Chabelo, que sale hoy mismo, y presentan, yo lo prendo, o me salí, mi papá la estaba viendo, no me acuerdo, y cuando regreso escucho una canción con 5 niños cantando de colores, y la canción se llamaba Ganador, ganador, oh, oh, sé que yo seré el ganador, y me cambió así también. Dije, güey, 5 niños cantando, me gustó mucho Yolanda, y yo dije, no, esta onda me gustó. Entonces, a partir de ahí, mi vida se dividió porque me gustaba mucho el rock, el heavy metal en este caso, y después descubrí que había niños que cantaban, no igual, pero tenían una música que me gustaba y me llamaba la atención. Y a partir de ahí es cuando empieza a llegar el bombardeo, Parchís, Menudo, Los Chamos, Los Chicos, nace Timbiriche, y fue un poquito como esa división mía de que yo pues, cantara en español, pero yo quería tener, siempre desde muy chiquito, yo quería tener un grupo de rock. De hecho, mi sueño más grande era ser el primer guitarrista mexicano de Kiss. En Kiss yo decía, yo voy a ser el primer guitarrista mexicano en Kiss. Y ese era así como algo que traía en mi cabeza, pero como en ese entonces no existía realmente una academia que te enseñara, aquí nomás te enseñaban guitarra clásica o guitarra popular, pues yo pensé también que con eso se nacía. Yo decía, Ujú, es que ellos así nacieron, ujú. tienen ese don, ¿no? Y yo en muchos años pensé que yo quería hacer un grupo, luego
dije, bueno, voy a hacer un grupo tipo Parchís, y yo pensé que yo tenía que componer mis canciones. Ahí vendría otro parteaguas en mi vida. Sí, de verdad que sí es interesante esta historia, porque es de recordarles a todos nuestros amigos que somos más o menos de la misma generación, Aquiles y yo, y no había niños, o sea, no había, gente de nuestra edad cantando, eran adultos, como bien dice Así es, Chavo y todos aquellos, eran adultos, tratando de conquistar al público infantil. infantil, Viene el boom de, el fenómeno, infantil juvenil, y pues nosotros así es, crecimos con todo lo que nos daba Televisa. Desgraciadamente, qué exacto, bueno que hoy los jóvenes, que nosotros en aquella época éramos muy chiquitos, tienen 1000 opciones. Nosotros no, o era Televisa, ahora las estaciones del radio y no más. así es, y Me no había imagino más. ese Aquiles viendo o maravillado, como te gusta el arte, porque esos discos, o esos No, vinilos hombre, eran maravillosos. Me imagino que pasabas ahí horas y horas. ahora Oh, viendo, y yo veía luego la diferencia, porque sí, luego había unos discos gringos que eran dobles, ujú, y los abrías y adentro traían más. Entonces sí, a mí me volaban, de verdad me volaba mucho la cabeza. A mí hubo un disco de Parchís que lo traía un globo y lo doblaba, y ese también me gustaba un chorro. Y había muchos discos que estaban muy interesantes, pero generalmente yo tendía a irme por las canciones que sonaran mucho así rockeras. ujú, Por ejemplo, pues de Parchís, que estaba esa, la de Márchate ya, que era de Miguel Bosé, y luego cantaban la de Me estoy volviendo loco, otras canciones por ahí que traían ellos, Menudo, que sacaron Súbete a mi moto, mi banda toca rock, el rock de la televisión, cosas de esas, me llamaban mucho la atención. Entonces, siempre estuve yo en esa dualidad. De hecho, te digo, yo quise montar un grupo, y ahí es donde empieza como que mi labor de decir, porque yo veía que Kiss componía sus canciones, que Van Halen, que AC/DC, tendrían por ahí algunos covers, pero pues en ese momento decía, son de ellos. Y yo decía, yo quiero hacer. Entonces yo en mi cabecita empezaba como que a escribir canciones. Así escribía una canción, y según yo, pero yo no sabía tocar guitarra, yo no sabía tocar piano, nada. Entonces yo así en mi cabeza era como que la melodía, sí, y sí. así quedó. Entonces, después, un día platicando con unos tíos, oye, pues yo quisiera tener un grupo y mis primos. No, 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 eso no, eso es para cierto tipo de persona, y que Ujú, entonces nunca me apoyaron, jamás me apoyaron. Entonces, mi papá, pues no se diga, dice, no, no, ¿cómo es posible que tú quieras? Yo no quiero un hijo artista y cosas de eso. Entonces, así como que nunca me apoyaron, pero y los entiendo, te digo, no, no es de que tampoco me esté latigando yo por eso, pues veme, creo que no les hice caso de todas maneras. Entonces, pero eh, tú ya hacías pequeñas, canciones, porque es bien sí, diferente el que tengas ya, a la par el, dominar un instrumento y así sacar es, tus notas para tus canciones, pero así también es, estos compositores que tienen en la memoria, de acuerdo a cómo va una melodía o una métrica. Por supuesto que tú ya eras compositor en ese momento, aunque igual lo vas descubriendo más adelante. Eh, así es, Acuérdate que José Alfredo Jiménez no sabía tocar tampoco ningún instrumento, y sí. cuántas canciones hizo. Por eso creo que tú ya tenías, sí se nace con eso, mi querido Aquiles, eso sí se nace. Entonces, ¿cómo fuiste transformando estas canciones en tu mente y escribiéndolas ya para aterrizarlas? Fíjate, haz de cuenta, yo digo, como yo caminaba mucho, yo me iba. Entonces yo empezaba, por ejemplo, con una rola de Parchís. Ujú, Y luego de repente empezaba yo, como que sacaba una idea, y luego iba así como que, o sea, cantándola, y me la iba grabando. Entonces llegaba ujú, yo a mi casa y empezaba, pero yo no, haz de cuenta que yo lo que hacía era que copiaba, entre comillas, porque yo no sabía que eran dos estrofas, un antecoro y un coro, por decir, ¿no? ujú, Yo escucho una canción de Parchís más o menos, o de Menudo, y yo venía, porque parte, no sé, es un don, una maldición, que se me quedan las canciones grabadas, y ahí estoy como, pero las escucho, o sea, sí sé de lo que habla la rola. Entonces yo decía, ujú, mira, esta canción habla de una niña, yo le voy a componer una canción a mi vecina, o a mi bicicleta, o le voy a componer una canción a tal cosa, ¿no? Y empezaba yo, y empezaba, tararara, tararara, y ujú. yo con mi cabecita, en mi cabecita. Y entonces llegaba a la casa y lo apuntaba, todo lo apuntaba, pero te digo, yo no sabía, vamos a meter un do, voy a meter un re, voy a meter Sí, sí. un mi sostenido, no, nada. Yo la verdad, nada. Todo eso llegaría muchos años después, pero hubo un inter que yo digo que es mi pasado negro, porque un día
nosotros ahí estábamos jugando en la cuadra y entonces unas vecinitas llegaron que eran más grandes que nosotros. Yo tendría como, ¿qué será? 12 años, 11 años yo creo. Y llegaron unas vecinitas, digo, yo era loco porque a mí me gustaba el heavy metal, entonces como que a mí no me pelaban mucho. Estábamos jugando fútbol y llegaron unas niñas y nos dijeron, vamos a jugar. Y yo, ¿por qué? A la traes, encantados. No, vamos a jugar al grupo Menudo. Entonces, no, pues bien, ya sabes, en aquel, que afeminados, ya sabes, lo de Sí, siempre, que yo no. Total, nos convencieron a 5 y yo te dije, bueno, ¿de qué trata el juego? No, ajá, ustedes nomás te van a subir aquí. Había como una especie de balconcito, una casa de una de ellas, que se llama Marina, quiero creer que sigue en este plano. Entonces Marina, hay muchos años que no la veo, entonces Marina nos va a subirse, Simón, y tú eres fulano, tú eres perengano, y bueno, y sin más, pum, ponen una canción que ni me acuerdo cuál era, creo que Súbete a mi moto, y nosotros pues nomás así de que le hace así, y empezaron a gritar, ajá, y bolas, y se nos dejan ir, y ¿qué onda? O sea, como no entendíamos realmente esto, pero nos gustó. A ujú, mí me gustó mucho esa adrenalina, entonces fue, cuando termina todo esto, Gerardo, el más grande, nos dice, ¿y por qué no hacemos un grupo así? sí, Y varios dijeron, no. Digo, no, vamos a 5 güeyes y vamos a hacerla. Entonces hicimos un grupo que era pues, una boy band, la llamarían hoy, pero nos dedicamos a hacer puro playback y prácticamente Menudo, o sea, nos aprendimos las canciones de Menudo, nos aprendimos los bailes de Menudo, teníamos un coreógrafo, nos llevaban de un lado para otro, íbamos hasta ¿y el Monterrey, vestuario, mi querido Aquiles, era igual al de Menudo? no tanto porque fíjate que ahí empezamos nosotros, como varios nos gustaba el heavy metal, de hecho hasta el nombre, nos Ujú, llamábamos Titán, bien, porque no se llama Titán, pero resulta que hay un refresco que se llama igual, sí, entonces sí, tal a los cual, 3 meses lo tiraron, no, güey, no te pueden llamar así, vamos a la chica. Entonces, vestíamos un poquito más rockerones, entre comillas, pero pues sí, pantalón apretado y el sí, sí, chalequito y estoperones y la chica, pero Rob Halford se sentiría muy orgulloso de nosotros en ese momento, pero nosotros pues, nos sentíamos pues, soñados, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese lapso, yo conocimos, si nos traían en un lado, otro, traíamos ujú, una especie de manager, conocimos a los Magneto, en aquel entonces todavía estaban ellos, cuando tenían empezaban pelo, cuando tenían pelo los Magneto, y eran los primeritos, ujú, antes del Golpeando con las Palmas Uno Tremendo, y anduvimos para uno y para otro. El tiempo nos divide, digo, cada quien empieza a agarrar su camino, y yo entro a una secundaria. Entonces yo en la secundaria, esta secundaria ahora sí que era distinta, y era una secundaria donde los talleres eran más artísticos, entonces ujú, era guitarra, escultura, pintura, dibujo, teatro, y yo siempre quiero tener un grupo, quiero tener un grupo y quiero tener. Entonces, había un grupo en la prepa que era un grupo de rock, pero a mí no me aceptaron porque yo estaba muy chico. ujú, Y a ellos les daba mucho por fumar y por tomar, entonces a mí no me aceptó lo mismo. Fíjate, en aquel te cuidaban los más grandes, a los más chicos. sí, Entonces a mí me dice, no, mira, mejor métete a la rondalla. Y yo me metí a una rondalla, que fue un experimento que se hizo, una rondalla juvenil. Éramos hombres y mujeres y cantábamos no tanto canciones de rondalla, sino que este profesor, el profesor José, Pepe era de verdad, si sigue vivo, qué bárbaro. Un cuate con mucho talento. Entonces él agarraba las rolas de Pandora y mm, vamos a hacerla para rondalla. Y una de José José que está de moda, una de Emanuel. No era la típica. Y de hecho, nosotros, eh, un día que teníamos que presentarnos para un Día de las Madres, este güey dice, vamos a cantar una rola que casi nadie conoce, y cantamos la de Señora, Señora. Entonces, yo no sé si nosotros vimos culpables de todo, pero de verdad fue muy, muy loco esa parte, porque aquí, luego Señora, Señora se convirtió como en un himno, aquí sí, los 10 de mayo, porque luego te platicaré otra historia rápida, pero ahí empecé a tocar la guitarra. Entonces, él era rockerón, más fresita, pero sí me decía, mira Aquiles aquí, güey, mira, métele aquí, güey, métele allá. ujú, Pero yo, como dijo Charlie García, yo era
un animal para tocar, de verdad, siempre he sido muy trocho. Entonces me ponía a tocar y, no, mira, así no, güey, pégale así. Es que aquel güey le sí, güey, pero eso es mentira, güey. Dice, no, no, eso no es cierto, es un video. Mira, pégale aquí. Y él me enseñó cómo agarrar una canción, desbaratarla y Ujú. generar algo nuevo con eso. Y eso a mí me gustó mucho, ese experimento me gustó. Y a partir de ahí, yo empecé, y eso fue en 1984, cuando yo empecé a tocar la guitarra por primera vez. Y yo empezaba entonces, decía, porque amigos me decían, bueno, vamos a tocar. Y yo sé, es que me gasto lo mismo de tiempo sacando una canción que escribiendo una canción mía. Entonces yo empezaba mejor a componer mis canciones, malas como la noche, pero yo decía, no le haces, son mías, güey, son mías. Algunas gustaban, de 20, una gustaba, 19 no, pero ahí iba metiendo, entonces ahí empiezo yo realmente mi carrera musical ya como tal. Pero, ¿a qué crees que se deba que tenías 20 canciones, 19 no gustaban, pero era por qué? Porque, si, por ejemplo, ya cantaban A ti que me dice tu vida, tu amor y tu espacio, Sí, güey. ¿no? No, ¿Qué no, era pues, cuál era ahora sí que el espectro de tus canciones? ¿Eran de desamor, de amor, de trova, de desigualdad social, de qué eran? pues es que sí, era de todo, fíjate, era de todo, generalmente un poquito más así como de amor. Y Ajá, como que las que echaba desmadre, esas como que eran las que les gustaba a la gente. Como que cuando yo empezaba a hacer algo distinto, empezaba, no sé, a veces me agarraba como una especie de blues y me ujú, agarraba y aquí estábamos en el barrio chico, fulano, le gana, y estábamos tomando y haciendo. Entonces como que eso les gustaba, como que eso les gustaba. Y empezaba, no sé, una canción así medio, no, pues que este, un día iba caminando y te conocí, no, 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 esas no, entonces como que esas siempre me las hacían a un lado, como que las de Desmán sí las aceptaba más la raza, las quería un poquito más. Y yo, pues, te digo, yo honestamente, yo no me preocupaba como que tengo que componer una canción que hable de esto, tengo que componer ujú, no. Y aparte muchas pues eran inspiración de otras, ¿no? O sea, yo escuchaba una rola, la que quieras, de Claridad, de Menudo, ¿no? Entonces, pues no podía yo, no había vivido lo que ha vivido este cuate, no tenía esa experiencia, no tenía ese sentimiento, y como lo digo, o sea, éramos la última generación de la inocencia, donde pues sí, o sea, a lo mejor eran demasiado cursis, las canciones, porque pues aparte la mezcla de haber escuchado o estar escuchando a Camilo Sesto, a José ujú. José, o sea, que son grandiosas las canciones de Manuel Alejandro, son hermosas esas canciones. Yo traía algo de eso. Entonces, ese tipo de cosas me fueron llevando a mí, pero como que generalmente ahora sí que la chaviza le gustaba más el desmadre y era lo que yo generalmente provocaba. Sí, imagínate de quién te cantará con esa guitarra Ándale, que la hará exacto. sonar. Es que cuando hablas acerca de la rondalla, inmediatamente viene a mi mente, porque Sí, también en algún esas momento estuve en canciones. una rondalla, eran estas canciones de Manuel Alejandro, o también estaba como El Álamo al camino, o Gwendolyn, como Buscan las olas la orilla del mar, ¿no? Ándale, Son de ese tipo de canciones. de ese Ahora tipo de una canciones. una, rondalla normalmente canta canciones como la rondalla de Saltillo, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Que Morir era de amor y así, todas esas, ¿no? lo máximo. Y nosotros no, tú haz de cuenta que agarraban la de, ¿cómo era esta? Bueno, desde ¿Cómo te va, mi amor? Y pero el güey la cambiaba, la hacía un poquito más rondallesca, la ponía Ujú. ahí, cantábamos una de José José que era, ay, güey, ¿y quién puede ser? Si es que no soy yo. Que nada, esa, haz de cuenta que cantábamos. Y las arreglaba este vato, algunas de los hermanos Carrión, te digo, agarraba, no tan, vaya, no siendo las de una serenata de rondalla, ¿no? Una rondalla como tal, las típicas, las clásicas, no. Y él hizo mucho eso, y eso también fue algo que gustó mucho y nos invitaban a escuelas y fuimos a concursos. No ganábamos, alguna vez sí ganamos como el tercer lugar, pero generalmente les llamaba la atención que traíamos otro concepto. Ujú. O sea, y pues aparte teníamos unas voces, las mujeres que cantaban tienen unas voces hermosas. Y pues en el mero momento, en 12, 13 años que todavía a nosotros nos medio cambiaba la voz, Ujú.
Y entonces, pues sí, nosotros no tanto, pero las mujeres aventaban unas rolotas muy bonitas. Entonces, nos empezó a ir muy bien de ese lado, pero pues fueron 3 años nada más lo que fue la secundaria, lo que dura eso. Cuando pasó a la prepa, me contacto llego a otra prepa nueva, me cambio yo, y pues, ahí conozco a un chavo que venía del Distrito Federal, que Ujú. le decíamos el Toto, porque se parecía mucho al del inspector, al Dodó. Entonces Ah, era yo pensé el que Toto. al perro de Dorothy, No, ¿no? no, 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 no No que tanto. ni los escuche, pero No, no. Y él, haz de cuenta, un día, así, te digo, yo estaba muy metido en la onda del rock ya. Y luego, pues, que ujú, me ponía a escuchar Flans, la de esta, ay, de esta canción que como es triste, a mí se me hace muy triste la ay, ay, amor, no, de amor, no sé qué tiene tu mirada, es la otra, ¿no? La otra de ay, no amor, sé de, por dónde a esa, no comenzar, sé es por muy dónde difícil. comer, esa, Es durísima, y la de Karina, la de sé, cómo como duele duele comprender, esas las cantamos. Entonces, me ponía un poquito a escuchar Timbiriche y esas ondas. Pero yo seguía con el heavy metal, ya me gustaba el heavy metal y yo trataba un poco. Cuando llego entre la secundaria, empiezan a venir Kenny los Eléctricos, ujú, Ritmo Peligroso. Yo los voy a ver y, ay, güey, me doy cuenta que es rock en español. Ah, cabrón, o sea, dije, esto sí está interesante, en el 86 más o menos. Oye, esto está muy chido. Empiezo, digo, a ver grupos de aquí que cantan en español, que yo pensaba que eran canciones de ellos, y no, eran covers del Tri, de Botellita, de toda esta raza, ¿no? Y o sea, órale, güey, me gustaba. Cuando llego a la prepa, conozco al Toto, el Toto a Alejandro Martínez, él me dice un día, oye, ¿tú conoces a los Hombres G? Y yo, güey, pues no sé ni qué son esos gatos. Sí, mira, y me pone la canción, la de Sufre, mamón. Pues olvídate, o sea, me cambió la vida. Oye, ¿conoces a un grupo así post-punk que se llama Newspaper? Y güey, me pone y me volaron la cabeza estos vatos. Y dije, no, no manches, el Tri. Entonces, hicimos como una especie de grupo de amigos que nos juntábamos el fin de semana, haz de cuenta, así los viernes, a tocar la guitarra. Porque ya me decías que, le digo, yo toco la guitarra, güey. Tráetela, güey, vamos a tocar. Entonces nos poníamos, vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno, así, ¿no? Entonces ponías esos roles del Tri y entonces él me prestaba o me prestaba yo le llevaba un cassette, me grababa los discos, ujú, llegaba yo en cassette y las de Hombres G, ¿no? Entonces, Indiana, Indiana, y nos ponemos a tocar ahí. Ahí conocemos a otro chavo que lleva, Guillermo. Guillermo, un vato que toca la guitarra así fregoncísimo, y empezamos a hacer este grupito de amigos, de ponernos a tocar así, pero ahí nosotros nada más, hoy te sabes tal rola, y a ver, Hotel California, y chingale, y de repente, Back in Black, y pórale, y luego de repente nos faltaba la de la Leo, y pues de la León la echábamos. Era una mezcla ahí medio extraña. Hicimos un grupo para la prepa, pero como no teníamos instrumentos, eran ujú, muy caros, sí, sí, empezamos a hacer canciones acústicas. Yo con la onda que me había metido este vato de Pepe, ¿cómo se llama? La inquietud de cambiar las canciones era, mira, ¿y si las hacemos acústicas? ujú, Y un amigo dijo, ¿sabes a quién me suenan? A Duncan Du. ujú, ¿Quién es Duncan Du, güey? Pues ahí vamos, en algún lugar de un... Madres, güey, pues ahí vamos, ahí perdón por mi francés, pero luego me aloco. Y luego empezamos con eso, nos empiezan a buscar, éramos menores de edad, o sea, teníamos ujú, 16, 17 años. sí, sí, Y entonces nos empiezan a invitar a fiestas, ya sabes, vengan a tocar, vamos a tocar, y vengan a tocar. Entonces ya teníamos un set ahí, Chuy tocaba la batería, Guillermo tocaba la guitarra, Toto tocaba el bajo, yo tocaba la guitarra, de repente yo cantaba, de repente cantaba Memo, de repente así cantábamos varios. Y se armó chido el plan, pero pues seguimos avanzando en la vida, ¿no? Esto fue así, y primero fueron covers, o sea, haz de cuenta covers, pero a mí siempre era, yo no me gusta hacer un cover tal cual, no me, porque eso existe. Entonces, ujú, yo les decía, es que si saben,
es que tal canción, le digo, sí, güey, pero pues igual ponla en el cassette, güey, pues, o sea, porque, por ejemplo, Memo cantaba muy bien y las del Tri, güey, haz de cuenta que las estaba, ¿quién te digo, güey? Cantando Cristian Castro, güey, las cantaba de poca más. Y escuchabas a Alex Lora, güey, muchas veces, oye, güey, espérame, güey, como que me rompe el ritmo, ¿no? Pero a partir de ahí hicimos esta amistad, nos empezaron a invitar, en algunos lugares empezamos a cobrar, y luego nos pasamos a Estados Unidos, nos fuimos a los bazares, a algunas pulgas, y compramos equipo. Entonces ya nos hicimos de guitarra eléctrica, de bajo, de batería, de amplificadores, y empezamos a cambiar la historia también ahí. Exacto, y en ese momento ya, ya habían adoptado un nombre para tu grupo, o todavía era así Sí, como, ay, los amigos nada más. no, ya por ejemplo ahí, en ese momento tuvimos la grandiosa idea de llamarnos Ruido Blanco. Entonces Ujú. nos llamábamos Ruido Blanco. En algún momento yo pensé meter otra vez a Titán, pero con la onda del refresco, ya, güey, dije, no, ya no, no. Entonces, Se de hubieran hecho, puesto cuando era jarritos, Titán, cuando, ¿no? ándale, de hecho, Jarritos, con Titán la jugamos más chido porque entonces era Titanes, güey. Así nos pusimos Titán, sí, entonces ya vencimos un poco ahí esa parte, ¿no? Que sonaba también, que tú digas muy menudo, no sonaba. Pero acá ya nos llamamos Ruido Blanco, fue el primer nombre que ya tuvimos como tal. Luego, en algún momento fuimos Sombras Rosas también, ahí ujú, un medio extraño, pero nos gustaba esa onda, Sombras Rosas, y tuvimos esta etapa bastante de covers, era mucho cover, mucho cover. Nos separamos al final porque pues, la universidad y todo, ujú, y yo después integraría, salgo de la carrera, pero yo digo, siempre traía, entonces yo empecé porque ya era un poco querer meter canciones, ¿no? Yo quiero una canción, quiero meter, no, pues que esa no, hay que vamos a meter una y vamos a meter otra, y empezábamos de repente, pero al final eran muy poquitas las que poníamos. Cuando ya termino yo, estoy por terminar la carrera, me junto otros amigos, el grupo se llamaba El Sueño, ujú, y en El Sueño empezamos con canciones originales. muy bien, Y ahí otra vez, pero haz de cuenta, era un taller, ujú, porque yo llegaba con una rola y aquí está, entonces, ¿sabes qué? Mira, yo traigo un requinto así, güey. Vamos a cambiarlo, pa. Y luego el baterista, oye, pero a mí me gustaría que sonara de esta manera. Oye, si le metemos de repente, en ese entonces estaba mucho la onda del rock alternativo, la Lupita y toda esta onda. ujú, Entonces había canciones que de repente le metíamos unas ondas medio disco, y luego le metíamos unas ondas medio progresivas, y luego le metíamos unas ondas así medio gruperas. Entonces empezamos a jugar mucho con eso. Entonces era así como que el sueño, ¿no? Pues el ujú, sueño, vamos a irnos suena, así. Y empezamos a jugar un poco con eso, y y empezamos a sacar rolas. Alguien llegaba, daba toda la melodía, y entonces otro llegaba y decía, mira, yo tengo esta letra, vamos a acomodarla, y la acomodábamos. ujú, Entonces destruíamos una canción, la hacíamos añicos, la volvíamos a formar y salió otra cosa. Y ahí empezamos. Con El Sueño recorrimos gran parte de México. Llegamos a tocar en Rocotitlán, llegamos a tocar aquí en Monterrey, en el famoso Café Iguanas, en Saltillo, en el Kumbala, nos fuimos a Durango, nos fuimos a Zacatecas, nos fuimos a Puebla, fuimos a muchos lugares, y luego entramos en un concurso panamericano de música en Monterrey, y ahí nos contacta un vato y nos trajo por toda la franja de Estados Unidos, ujú. ahí Arizona, California, Texas, toda esta zona nos trajo tocando. Entonces aprendimos mucho, la verdad. Eh, Dos de nosotros ya éramos mayores de edad, y los otros dos del grupo no eran mayores de edad. Ahí fue donde empezamos a tener un pequeño problema. Tenían 16, 17 años, tampoco era que estuvieran tan chicos, pero sí, los otros teníamos 18, 19, entonces empezamos
a rolar y no se dio. Luego también por los mismos estudios no los dejaban y ya no seguimos, pero sí estuvimos dándole en la franja hasta, pues ya decidimos pues cada quien quedarnos porque fuimos muy honestos, no era así como de si se salen ellos dos, vamos a traer otros dos y porque no funcionamos, nunca funcionamos de la misma manera. De No, hecho, cuando el bajista se casa, trajimos a otro bajista, pero sonábamos muy distintos, de verdad sonábamos muy distintos, sí, ya era el bajo, sonábamos muy distintos y sacamos otras canciones, era otro concepto, lo cambiamos y ahí era otro grupo que en aquel entonces nos llamábamos Jueves Norteño, nos llamábamos, éramos de los Jueves Norteño, entonces nos empezó a ir bien también porque jugábamos con el nombre, la gente pensaba que iban a escuchar música norteña y no, éramos nosotros con pinches greñudos y todo, y entonces ahí tocamos un poquito más, y esa ocasión ya estuvo ya menos porque ya algunos andaban con las novias, algunos andaban ya como casándose, otros yéndose de la ciudad, saliendo de las carreras, yéndose a trabajar a otros lados, a Estados Unidos, a parte a Mérida, hubo quien se fue, y estuvimos cambiando un poquito. Entonces, esta parte la hicimos de esa manera. Y pues yo ahí también experimenté mucho con rolas mías, con rolas de los demás y empezamos a aportar eso. Ahí tenemos demos, grabamos muchos demos, de verdad, grabábamos mucho, porque ya en ese entonces ya tenías esa oportunidad, ya no era como ir a rentar un espacio en una disquera, pero también en un estudio de grabación, pero aparte la raza de aquí no sabía producir a los rockeros, entonces sonábamos del nabo, total, todos sonábamos horrendos, o sea, sonábamos a gruperos, sonábamos a cumbiancheros, no es mala onda, pero no era lo que queríamos, entonces batallamos mucho y aparte carísimo, era muy, muy caro en aquella época. Cuando ya estamos acá, ya había estudios portátiles y entonces ya nos poníamos a grabar, ya poníamos a jugar y era un poquito más chido el asunto ahí. exacto, es que de verdad, queridos amigos, es bien complicado cuando de pronto ya está la agrupación, o sea, integrantes originales, y es un desmadre el estar cambiando. Ah, se va uno, ah, pues vamos a No, cambiar a él, y no, es bien no, complicado que esa persona se adapte a los que ya están y así que es. ellos se adapten a la persona. Y Sí, la luego química también, no sí, da. se va otro y otra es empezar desde cero nuevamente. Así Entonces, es, sí, a veces es mejor, por mucho que te guste el grupo, por mucho que estés bien, siempre están estas broncas de, ay, sí estaré haciendo lo bien, estaré en el buen camino, pero así después es, como que te desgastas, ¿no? Porque dices, bueno, ya se salió uno y es que enseñarle o cambiar otra vez todo el aspecto del grupo. Se sale otro así y es, otra vez hay que cambiarlo. Y entonces tú ya termina ese grupo ya. sí. ¿Qué haces de tu vida en ese momento? En ese momento de mi vida, yo empiezo digo, ya estábamos algunos trabajando, yo Ujú, sigo trabajando, empieza un poquito la cuestión, empieza a bajar también mucho el boom del rock, ya ujú, no se da tanto, ya estamos hablando ya un poquito más allá de los 90, casi arañando los 2000, cuando ya terminamos Jueves Norteño, y entonces eh, llegamos, yo no puedo dejar de escribir, o sea, no puedo dejar de estar creando, y entonces estoy con la música todo el día. Y yo me empiezo ¿cómo se llama? A enfocar a escribir. Yo escribía. Empecé a batallar en conseguir gente porque ya te digo, algunos trabajaban, algunos pues no les gustaba ujú, el rollo que yo traía, otros no coincidíamos en tiempo, pero afortunadamente la tecnología va avanzando y entonces un día que yo paso a Estados Unidos, bueno, para esto yo me caso y entonces la mamá de mis hijos pues no me apoyaba mucho en eso, entonces yo dejé la música ujú. en pausa. Yo lo dejé así en pausa. Yo no tuve grupo, ya no hice nada. Pero yo seguía escribiendo. O sea, yo me ponía de repente con mi guitarra, haz de cuenta, a escondidas. Me ponía con mi guitarra a tocar y sacaba una rola. Y entonces, un día que voy a McAllen,
entro a una tienda, a Best Buy, y en Best Buy vendían un programa para hacer música. Y yo lo compré y lo empecé a estudiar y se me hizo maravilloso porque traía baterías, traía samples de bajo, de guitarra, traía para que tú metieras sonidos. Entonces lo que yo hacía era que a través de la computadora yo conectaba la guitarra, yo metía las bases y luego con la misma, había unos programas que ya traía la batería, otra tú lo ibas poniendo ahí, ibas jugando con la misma batería, pero me tardaba días, meses en hacer una canción y luego meter voces y luego meter armonías y luego meter coros. Era muy desgastante, pero aún así yo lo hacía. En mis ratos libres, haz de cuenta, a veces como una laptop, en mi trabajo, pues yo de cuenta, un fin de semana grababa guitarra, grababa el bajo y luego saliendo de mi trabajo, me estaba horas extras y me ponía ahí a mezclar, la chingada, me ponía a jugar y empecé yo a sacar canciones. Yo empecé a sacar mis canciones y yo mi proyecto lo llamé Sección Áurea. Yo dije, a partir de este momento se va a llamar Sección Áurea. Y yo empiezo a jugar con eso. En el camino me voy topando amigos y te digo, la tecnología sigue creciendo, entonces hubo amigos que me decían, mándame la rola, güey. Yo tengo un estudio, un pequeño estudio, igual que tú, güey, en mi casa, y yo te grabo la guitarra, güey. Yo te grabo el requinto, yo te grabo voces, amigas que me decían, mándamelo, yo te hago coros. Órale. Entonces, pum, haz de cuenta yo, pum, grababa y se las mandaba, me las regresaban, algunas mejoradas, otras muy bien. O sea, yo siempre les dije, hagan lo que quieran con la canción. Ustedes desháganla si quieren. Y me mandaban a veces la misma rola, 2, 3 cambiecitos, otra, ay, güey, esta fue lo que yo mandé. No, me la cambiaban con ciertas cosas. Y eso me ayudó mucho. Entonces, yo empecé a hacer como una especie de taller en el grupo. Entonces, mis canciones, yo las componía, las grababa, las bajaba, las mandaba, me las regresaban y luego las subía a internet. Ya las subía, a cada quien les daba su crédito. Pues, guitarras fulano, voces fulano, y ya las metía. Algunas funcionaron, algunas, pues ahí están, se quedaron ahí en el olvido, pero me empezó, cuando dices, pues nadie me oye, de repente me empezaron a llegar a mi correo, así, mensajes. Oh, soy fulano de tal, y de partes que yo jamás me imaginaría. O sea, había un vato que me escuchaba ¿cómo se llama? Había uno que me escuchaba en Moscú, había otro que me escuchaba en Australia, había uno que me mandó, que fue uno de los piropos más bonitos que me han dicho en la vida, que me dijo, no sabes, era una canción que se llamaba Para Siempre, se llama Para Siempre, y decía, tu canción me gusta escucharla mientras camino por las calles de Nueva York. Y yo decía, no mames, o sea, Nueva York, espérate, güey. Y todo eso me motivaba a seguir. Entonces yo fui haciendo esta parte y después en el camino me fui topando a raza de aquí que ya le empezó a llamar la atención el concepto y empezamos entonces ya a tener a un grupo real. Ahora sí ya presentarnos, tocar los fines de semana en algunos bares de aquí, en algunos bares de McAllen. Entonces nos pasamos como locos, regresamos como locos, tocamos aquí y es como hemos ido avanzando. Así es. Entonces, este proyecto se siguió llamando Sección Áurea. Sí, al día de hoy sí, se sigue llamando Sección Áurea. Así es. Muy bonito nombre, a mí me gusta mucho el nombre y este 2025 sacas un nuevo disco. Bueno, por lo menos ahorita ya que nos platicas un poco de él, yo escuché las canciones, ahora sí platícanos cómo nace este proyecto, este disco. Sí, te digo, en el año 2020 lanzamos un disco que se llamó Grandes Éxitos, así le pusimos, y eran 10 rolas, pero las rolas estaban mezcladas de esta manera, se escuchan más oscuras, se escuchan no tan bien, pero te digo, todo esto va avanzando, todo esto sigue avanzando, y entonces ya, a mí a veces lo que me volvía loco era convocar gente
estar ensayando, estar. Entonces yo dije, mira, es más fácil hacerlo de esta manera. Empiezo a ver que hay más, ¿cómo se llama? Programas para mezclar, programas para meter. Entonces, yo lo que empiezo a hacer es vaciar las canciones, tocamos los fines de semana, grabamos entre semana, ensayábamos entre semana, y empezamos a hacer esta selección de rolas. La idea era que salieran 13 canciones, pero uno de los integrantes del grupo, que se llama Aquiles, pendejamente mandó una canción doble. ¿Por qué? Les voy a platicar muy rápido. Cuando estamos ensayando, generalmente llegas y dices, esta canción se llama Para Siempre. Pero el momento que estás tocándola, alguien dice, no, chica, toca la canción Disco. Y pues sí es cierto, nosotros sí, en el interior la conocemos como la canción Disco, pero la gente va a conocer como Para Siempre. Y en una de esas yo me cuatrapié y una de las rolas yo la mandé doble. Y cuando me la regresan, ya para subirlas, me doy cuenta que era la misma canción. Entonces dije, güey, pues ya no, entonces van a ser 12 rolas. Y fueron 12 rolas que hablan de todo, son 12 rolas introspectivas totalmente. Hay dos canciones que son muy, muy personales, que son la de El Hombre del Espejo y la de Perfecto, que son muy parecidas. El Hombre del Espejo es esa parte que tienes cuando tú platicas con tu persona que ya es una persona completamente madura, que toma esta parte de ti como un juego y que te ve que a pesar de que tienes 40, 30, 50 años, hay gente que depende de ti y no puedes esa responsabilidad, es tu personaje responsable, ¿no? El Hombre del Espejo tienes esa confrontación, yo quise serlo, pero yo no te dejo. Entonces, esa canción, Perfecto, también es cargar con cosas que no son tuyas, cosas que ahí andas luego sin buscarlas, y andas luego haciendo los sueños de otra persona y no los tuyos, ¿no? Entonces, son 9 canciones originales que son de mi autoría, 9 canciones originales, pero hay 3 covers, porque cuando tocamos, nos gustaba, cuando ensayamos, luego como que te enfrasques, ya, güey, ya no quiero ensayar. Entonces, de repente yo sacaba una babosada, decía, güey, voy a no sé, y por la esquina del viejo bar, y te la acabo, ay, güey, a ver, vamos, tócala, y pa. Y todos nos íbamos desbaratando una rola, o desbaratamos otra. Entonces, en este caso, sacamos, para mí, la mejor canción que existe de los 80 de los grupos juveniles es Claridad. Y yo siempre la he traído. Yo cuando caminaba por las calles de la ciudad, ya que está más grande, yo de repente iba cantando una rola mía y luego la mezclaba con otra, y luego de repente escuchaba Claridad y yo decía, esas canciones me encantan, pero me gustaría más que fueran más rockeras. Pero no las quiero mover yo, o sea, pero llegó un punto que decía, y si la hago de esta manera, la quiero cambiar la estructura sin cambiar la esencia. Y yo jugaba mucho con eso. Entonces, con este taller, con este grupo, sí empezamos a experimentar mucho y sacamos 3 canciones. Una es Claridad, otra es Corazón de Plomo, que es la canción que más me gusta de Parchís. Esa la quisimos hacer. Aquí nos ayudó mucha gente, no tienes idea. Nos ayudó un vato que le hicimos El Gabacho, que hace las voces en inglés. Nos ayudó un vato que se llama Neto, que es español, a hacer la rola esta de Corazón de Plomo, para que suene españolada, para que suene a Parchís, para que suene a un capitán de tipo el que estamos todos listos, sí, capitán, de Bob Esponja, que suene esta parte, ¿no? Jugamos mucho con eso. Y la tercera canción que íbamos a sacar era Mi corazón es un gitano, pero después yo dije, no, güey, pues porque se rompe, que es Parchís, que es Menudo, entonces vamos a meter a Timbiriche. Y Timbiriche, todo nos indicaba que era con todos menos conmigo. Tenemos un cover maravilloso de esa rola, pero las otras son ochenteras totalmente, 80-81. Y las únicas 2 canciones 80-81 de Parchís, digo, de Timbiriche, son las de ¿cómo se llama? Cantando, la vida es mejor cantando, y la de Por tu amor. Y a mí la de Por tu amor me encanta esa rola. Entonces dije,
porque la cantan, porque es todo contrario, la cantan puras mujeres, la rola es muy melosa, y dije, esta es la buena. Y la sacamos la versión, entonces sacamos esas 3 canciones en honor a estos grupos y las hicimos Ujú. las reversionamos totalmente. Entonces, tiene todo o sea, están con todos sus créditos, no, nunca los hemos cambiado. Humberto Tozzi, se me ve el del Corazón de Plomo, pero también está Memo Méndez Guiú y Álvaro Dávila, que son de Puerto Amor, pero todo lo demás se le da su crédito a cada uno. Y las otras 9 rolas, que son totalmente otros, pues hablan de inconformidades. Hay una rola que está basada también en este movimiento que se hizo en contra de todos los youtubers que hablaban de algún personaje en específico que los quisieron callar, pero que siempre ha sido algo, ¿no? Que nos han querido callar a todos, y entonces surge, y yo sí ahí tomé prestado ese hashtag que tú en algún momento lo hiciste, carnalito, que es callarnos opción, y decidimos hacerlo, porque también fue un momento muy importante para nosotros de decir, estamos haciendo música, probablemente el rock yo, no ha muerto, pero mucha gente no sabe, entonces no podemos callarlo. Entonces sacamos todo, hay canciones para todo tipo, hay canciones románticas que la puedes dedicar a tu pareja, hay una canción que es nuestro himno aquí, que se llama Hay algo que te tengo que decir, que es una canción catártica, que es la canción de la persona, yo creo que se la pudiera cantar Graciela a Chespirito en este momento, donde te abandonan, te dejan, pero entonces un día llega la persona arrepentida, vuelve el perro arrepentido, y en ese momento sacas como aquellas caricaturas, sapos y culebras y caracoles, y sueltas todo, ¿no? Ujú. Con esa generalmente cerrábamos, pero la gente se alocaba mucho, entonces cerramos con cafeína, que es así como que bájalos, güey, a todos, porque si no se nos alocan. Ya váyanse, ¿no? Sí, ya tranquilo, ya vais a dormir, canijos. Entonces, traemos mucho eso. Entonces, si tienen oportunidad en cualquier plataforma, en Apple Play, en Deezer, en Spotify, los pueden encontrar como Sección Áurea. Y son Ajá. 12 rolas que a alguna les va a gustar, yo sé, por ahí. Y tenemos también otra que habla un poquito de estas personas manipuladoras que te quieren meter como una especie de secta y luego te cuentan otra historia, o esas relaciones tóxicas que tienes, pero que la otra persona al mundo le quiere contar que ella todo hace bien o él todo hace bien, ¿no? Entonces, esta canción que es Cuando el sol se va a dormir, que el Ujú. oscurito cambia la relación, cambia todo este tipo de cosas están plasmadas en estas 12 canciones. Así es. Vamos a escuchar un pedacito de Callar no es opción, de Sección Áurea. A ver, vamos a escuchar Ándale. un poquito y, pues, vamos, ¿qué onda? Silencio impuesto, cadenas de humo, creen que el miedo nos hará caer, pero la llama que arde en el fondo es la voz que nunca van a vencer. Rompen antenas, cierran las puertas, pero la verdad es un trueno en el mar. Cada palabra, un eco en la guerra, nada ni nadie podrá hacernos callar. No, callar no es opción, la voz del fuego en la tempestad. No, callar no es opción, la luz del alma nunca morirá. Qué buena rola, mi querido Aquiles, Muchas la verdad gracias. que todo ahora, si ustedes van escuchando canción track por track, se irán yendo de menos a más, a más, a más, a más. De verdad que es bastante bueno, yo diría de lo más Gracias. chingón que he escuchado en los últimos años. Y ahora sí, Muchas platícanos de disco, platícanos ya bien de dónde lo pueden escuchar para que Sí, la gente que está ahorita con nosotros nos siga y eh, escuche tus canciones.
Gracias. Sí, mira, te digo, surge esto de la necesidad que tenemos de hablar de todo. Tenemos varias canciones ahí, pero decidimos estas que estaban como en el momento adecuado, que se estaban dando. Hay una que habla sobre las dudas que tenemos si realmente vivimos dentro de una Matrix o realmente no es verdad toda esa situación. Y entonces generamos estas canciones. Hay una, por cierto, también que fue seleccionada como el soundtrack de un cortometraje de ciencia ficción mexicano de unos chavos de aquí de Durango, que se llama Monolith. Esa la traen en ¿cómo se llama? Lo traen en varios concursos de cortos, así a nivel nacional y mundial. Y ahí tuvimos el privilegio de estar. Fuimos a Durango a tocar a tocar en la presentación, también ahí estuvimos algo muy interesante. El, las canciones como tal las pueden encontrar en cualquier plataforma musical, ya sea Deezer, ya sea Spotify, ya sea en Apple Music, Google Play. Aquí mismo en YouTube también se encuentran, pero o sea, no tienen videos. Simplemente así como la pusiste tú ahorita, así sale. Sale con la portada del disco, que es un graffiti que hicimos digitalmente. Que sí, sí que lo queremos hacerlo en grande, pero lo hicimos digitalmente y ahí nos pusimos 4 y los creadores de todo esto. Te digo, afortunadamente tenemos mucha raza que nos sigue, que nos apoya nos ayudó en este proceso, nos sigue ayudando con todo esto. Y la idea, pues más que nada, te digo, es transmitir sentimientos de lo que hacemos y decirle al mundo pues que el rock no ha muerto, sigue vivo. Esta canción tiene un poquito al inicio entre Black Sabbath y en honor también a Ozzy que nos acaba de dejar, Sí, pero suena así un poquito nomás al inicio, ¿no? Después ya le cambiamos, pero sí, traemos toda la fuerte energía y te digo, le damos gracias a que también los tiempos han cambiado. Ahorita ya, te digo, es meterte, dedicarle tiempo, me quemé las pestañas, nos tuvimos amigos que nos ayudaron, que de verdad gracias a todos y cada uno de ellos, a Ramón, a Mateo, a Raúl, a todos y cada uno, gente que se me olvida, Cristina, a toda la raza que está con nosotros, que nos apoya y que nos echa la mano y que han hecho que todo esto salga adelante. Entonces, sí, ahí estamos, Almita, exacto. Y lo hacemos, y escúchenlo todo. Sí, sí, les sí. digo, la canción que se llama Hay algo que te tengo que decir es muy explícita, tiene canciones muy altisonantes, pero es muy catártica. En algún momento se la van a dedicar a alguien o se la quisieron dedicar a alguien, entonces cántela a todo pulmón, suelten todo esto Suelten, suelten. suelten y déjense llevar por la canción. Es una Ajá. canción que también la quisimos grabar en el disco anterior, pero yo me autocensuré, realmente dije, no, pero ahora fue tanto así que cuando la graban y grábenla, pues bueno, cabrón, vamos, y la metimos y a mí me encantó cómo quedó, o sea, de verdad, me encantó, es lo que pretendíamos, porque aparte antes traía como que otro sonito, ahorita las destruimos todas, las volvimos a hacer, con gente muy talentosa, digo, el Gabacho, que es un vato que le mueve a todo esto, y lo tenemos aquí en nuestras filas, pero a todos y cada uno un saludo que han formado parte de este escuadrón dorado y que seguimos caminando en este. Y una de las exclusivas que traemos es que, te lo digo a ti que eres mi carnal y que Gracias, gracias. contigo la exclusiva es que para finales de año, no sabemos si en noviembre, diciembre, pero traemos un disco conceptual que queremos que se lleve a escenario. Es una ópera rock que estamos haciendo, pero sí es de tiempo, o sea, te tiene que escuchar en diciembre. Entonces, no sabemos si la lanzamos un mes antes, para el 25 de noviembre, o si la lanzamos. Es un demo, ahorita estamos buscando voces porque sí traemos un concepto muy fuerte, entonces probablemente lo que subamos sea nada más el demo para que la gente lo pueda escuchar, pero está basada en el cuento de Navidad de Charles Dickens, entonces es lo que traemos ahorita, este concepto de álbum para diciembre. Exactamente. Antes de irnos, estamos llegando al final. Vamos a escuchar esta de construcción. A mí me gusta mucho porque
Aquiles comenta de Claridad y comenta de otras canciones, pero esta en particular a mí me lleva a mis más hermosos recuerdos de la adolescencia y escuchen por favor. Y lo más padre es que no tiene nada que ver, pero nada, nada que ver con Timbiriche. O sea, es una, como si fuera otra rola completamente diferente. Y te Así es. felicito porque no Gracias, tiene, carnal. es más, mucha gente que escuchamos a Timbiriche de toda la vida, cuando empezamos a escuchar esto, nos damos cuenta es como de, pero ¿en qué momento cambió? ¿No? ¿Cómo lo hicieron? Ujú. Se quedó muy bien. La idea de esto, fíjate, jugamos un poco que la queríamos hacer una canción de los 80, una canción glam metal. De hecho, decía, ¿cómo la cantaría Bon Jovi o cómo la cantaría Poison? Entonces jugamos mucho con eso. Es como darle, y fue de las más sencillitas, por lo mismo, que conserve esa esencia. Y te digo, yo siempre he nadado contracorriente, entonces, de verdad, fue decir, esta la cantan las puras niñas de Timbiriche, vamos a hacer esa. O sea, no vamos a cantar una que cante Benny o una que cante Diego, no, vamos a cantar esa, porque es lo contrario. Entonces, y es muy melosa y nosotros no somos melosos, entonces vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacer un tipo glam metal que sea de esto. Entonces, la idea es precisamente que sonara a una canción de eso, totalmente también con Claridad. Claridad es una canción muy bailable, la coreografía y todo, y le hicimos totalmente más apagadona y con más punch. A mí me gusta mucho cómo suena, la voz que le dimos, los efectos que metimos en voces, todo lo que traemos, me encanta, pero híjole, Corazón de Plomo me vuelve loco. O sea, la onda de pirata que le dimos y no, en escena nos ponemos o sea, hay dos, tres que se ponen como el sombrero pirata Sí. y hacemos barbaridad y media. Pero muy interesante, ahorita de momento no lo estamos vendiendo, sí lo queríamos vender, la cuestión física, estamos viendo la idea de con esto probablemente no lo vendamos, pero sí lo regalaremos físicamente, es lo que andamos viendo, traemos ahorita esta cuestión, pero yo les aviso, ya sea aquí contigo, ya sea en mis canales, pues bueno, mi canal, que tengo ahí con el molcajete sónico de Aquiles, pero si no, yo les voy avisando, de momento ahorita nada más estamos ahí, creo que donde sí las pueden comprar, y nos harían un favor muy grande, es en iTunes, creo que si en iTunes, en Apple Music, sí las pueden comprar, creo que ahí sí pueden comprar el disco y las 12 canciones, creo que acá no he visto que las puedas comprar en Spotify, pero en iTunes sí, ahí sí pueden comprar, cualquiera que tenga el sistema puede comprar esas y nos va a ser muy felices a la casa hogar, niños de el molcajete sónico de Aquiles. Así es, y llegamos a esta parte completamente muy difícil para ambos, y quiero que nos comparta Aquiles, porque el Molcajete Sónico de Aquiles es un nuevo canal. ¿Qué pasó con tu anterior canal? Y platícanos de tu nuevo canal, que es el Molcajete.
Pues mi anterior canal era Yo Aquí Les Vengo a Hablar de, pero no sé, de alguna manera un día me llegó una notificación de YouTube diciéndome que estaba vetado y que ya no podía seguir transmitiendo, y que tenía que, si quería, tenía que interponer ahí un reclamo y no sé qué, Mauser. Pero pues que prácticamente aunque lo metiera, pues me iban a hacer el caso que el viento a Juárez, ¿no? Entonces dije, bueno, pues lo metí, interpuse todo, pero sí, efectivamente a los minutos me dijeron, no, ya, no se puede. Nunca me dijeron por qué, no, nunca tuve ningún strike, de verdad, porque si no hubiera visto qué, pero nada más fue así, tu canal está incumpliendo con ciertas reglas y que no sé qué, y fue todo. Entonces me quitaron y por tal motivo pues tuve que arrancar el molcajete sónico de Aquiles, dándole también un poquito, también ya un poquito más de variedad, porque también luego de repente estuve subiendo cosas de la época de oro del cine y más o menos dándole un poquito de sentido en cuanto a lo mexicano. Yo en lo personal, yo crecí con el heavy metal norteamericano. Bueno, en inglés, porque AC/DC, Iron Maiden no son norteamericanos, pero yo crecí con ellos y yo les he de decir que en mi camino yo encontré grupos de rock en español con una gran calidad que no tienen idea, una calidad que debería de conocerse, porque el rock mexicano no solamente es Moderato, ni Maná. El rock mexicano va más allá de Caifanes, el rock mexicano va mucho más allá de Molotov. Y hay de lo que quieran, el rock mexicano habla. Hay grupos que de verdad tienen canciones totalmente en náhuatl, en otomí. Hay canciones de verdad con conceptos muy bien cimentados y va mucho más allá. Entonces, la idea mía siempre ha sido difundir lo hecho en México, porque de verdad es lo mejor que hay. Y cuando yo descubrí Botellita de Jerez, para mí fue lo máximo. Te digo, después llegó un momento en mi vida que prácticamente salía yo en taparrabos y así con mi penacho, porque yo me siento muy orgulloso de mi país, de México, y yo sé que no está peleado, porque hay muchos puristas que dicen que el rock debe ser en inglés. No, no es cierto. El rock es un sentimiento y es algo, o sea, es un estilo de vida, vaya, no es un género, no es nada más salir y gritar, no, es inconformidad y es lo que tú tengas que decir en cualquier etapa de tu vida. Entonces, para mí lo puedes decir en inglés, en español, en francés, en italiano, en otomí, en náhuatl, en lo que quieras, porque eso es el rock. El rock es ese grito libertario que tenemos la juventud, y que la juventud no implica nada más esa etapa de tu vida, sino esta inconformidad que puedes también tener de adulto. Entonces, que mucha gente lo pierde, lamentablemente, pero yo de verdad lo que trato de hacer con mi canal, el molcajete sónico de Aquiles, que es como que ese revoltijo que hay de todo esto, es difundir el rock en español, pero sobre todo siempre el rock mexicano, es lo que más procuro estar difundiendo, y también por ahí algunas cuestiones de cine mexicano que también estamos integrando, pero generalmente hablo de heavy metal, de rock en mundial, pero mucho más español y ampliamente del rock mexicano. Ahorita he tenido un poquito de problemas porque pues sí, le estoy dedicando, me está consumiendo un poquito más lo que deja que lo que apendeja, entonces, y el grupo y todo, no creas, y voy todo, tocamos generalmente aquí en Reynosa, en un lugar que se llama La Cueva, es donde generalmente estamos tocando, pero por ahí luego de repente nos hemos ido a otros lugares. Ahorita por cuestiones también te digo, pues otros que están casados, trabajo, no nos podemos complementar mucho, pero generalmente lo que hacemos es, si tenemos una fecha, pues con mucha anterioridad lo vamos programando para poder irnos los fines de semana. Exacto. Y la idea es seguir con el canal, seguir alimentando, pero ahorita sí me he calmado un poquito por esta cuestión de laboral, ¿no? Que me ha absorbido un poco más, diría la gente que habla bien. Pero es que también tiene que ver mucho que,
si se pudiera vivir de YouTube, sería Ujú. magnífico, pero la verdad es que No, no, hombre, y cada uno exacto, tiene que hacer así. su trabajo por otro lado. Hay la falsa idea de que aquí se gana 80 No, mil hombre, millones de dólares, y la verdad es que no. no, no, Entonces, no, Aquiles no, tiene que trabajar y tiene que hacer otras, situaciones que tienen que ver con su vida personal. Entonces, así es. o le dedica a eso, o le dedica acá, en donde no genera, nada, o sea, porque realmente es muy poco el dinero que se gana aquí, Sí, ¿no? solamente para Exacto, pagar la luz y el Internet, gracias y adiós. Habrá otros que así es. tienen canales muy grandes, y entonces posiblemente ahí sí les vaya, mucho mejor. Pero mira, de verdad hay que apoyarte. Ahí está Muchas Sección gracias. Áurea para que ustedes Ahí lo estamos. busquen en YouTube. Y bueno, también está en todas las plataformas estas canciones. Y Así también es, hay que apoyar el molcajete sónico de Aquiles. así Ahora, es. la historia de aquí es, ¿por qué el molcajete sónico? Fíjate que exacto, fue la cuestión de que cómo mezclar las cosas y qué cosa, qué licuadora más mexicana que el molcajete. Entonces lo vimos así como que, porque alguien por ahí dijo, los chilaquiles cósmicos, ponle a tu canal chilaquiles cósmicos, ¿no? Y dije, no, güey, como que no me convence. Entonces dije, bueno, quiero hablar de cosas así medio mezcladas y te digo, pues al final del día, en algún momento Botellita de Jerez decían que bueno, venía por ahí, creo que Monsiváis o alguien había dicho que el rock mexicano era rock con aguacate. Y dije, Ujú. pues la única manera en que haces un buen guacamole y todo esto es en un molcajete. Entonces dije, se me hace una parte chida para mezclar. Y sónico, yo me refería más a la cuestión de sonido, ¿no? Pero sí suena como, ya cuando ya lo mezclé y todo, dije, sí, suena más así como de cuestión de velocidad, ¿no? Entonces, pero más va enfocado a la cuestión de mezclas de sonidos y visual. Esa Hubiera sería hubiera el por sido qué el sonido del molcajete, podría el ser, sonido. Fíjate, exacto, ahí ¿no? ya no se nos ocurrió, ya no llegamos a tanto, pero sí, mira, también suena muy chido. Y lo dimos así como para que suena así también medio estrambótico, entonces el molcajete sónico Sí, muy bien. nos gustó y es lo que ahorita estamos. Y te digo, también traemos luego, empezamos con los versus, donde traemos el famoso molcajete de oro, nada que ver con tu premio, que también dabas tú, pero aquí Voy estamos a estos volver versus, a mi querido Aquiles, el Choston, para que vengas tú claro, de maestro de ceremonias, cuando entreguemos al final de año el chóstomo de oro. Entonces, así es, mi querido Aquiles entrega el molcajete de sí, oro, yo señor. entrego el chóstomo. Claro Oye, que Raúl, sí, pero vamos a estar. hay que entregarlo, ¿no? Sí, claro, exacto. Que tienen que ser premios realmente que simbren más allá el premio Eres o el premio TV y novelas, ¿no? Que Ajá, realmente sean premios de verdad. Entonces, sí, a mí empecé con esta onda de los versus y dije, bueno, voy a empezar de hecho, hoy tengo ya mi molcajete de oro mm, para entregarlo a cada uno de los que han ganado. Hemos llevado 3, voy por el cuarto. No he podido realmente tener el sentarme aquí a transmitirlo, que sería Mana contra Caifanes, pero ujú. los otros tuvimos a Laureano Brizuela contra Miguel Mateos, tuvimos también a Alejandra Guzmán contra Gloria Trevi y tuvimos también a Paulina Rubio contra Talía. Entonces, esos ya son los 3 primeros molcajetes que se entregaron Sí, sí. o ganadores y vamos por el cuarto. Pero imagínate, Aquiles, que de pronto digan cuando pasen los años, yo me gané un chóstomo de oro, yo me gané un molcajete de oro. Exacto, Muy, que muy sea interesante. de orgullo, que te llene de orgullo, que cuando llegues diga, mira, tengo 4 Óscares, tengo 2 premios Eres, un chóstomo y un molcajete, o sea, pero así que y un chóstomo y un molcajete, pero Exactamente, sí con orgullo, con no, orgullo. hombre, Así cualquiera debe de ser. está con eso. Y por cierto, quería invitarte desde cuándo para que vengas aquí al canal para desmenuzar una película que a mí me gusta mucho y que me imagino tú has tenido oportunidad de verla, que es de la época dorada de nuestro cine, que se llama El Rebozo de Soledad, de No, Roberto hombre, Gavarrón, claro que sí, cómo no, el día que ¿no? tú quieras, ya sabes, Pero hay que usted nomás ponernos de dice acuerdo. rana, yo brinco, yo estoy Sí, puesto se me para hace muy todo eso. interesante porque aparte tú también conoces todo lo de la época de oro y creo que Sí, eso es también, más padre todavía. Así que, claro que ¿con qué sí. quieres cerrar, mi hermano, este capítulo dedicado a la charla
entre dos bros? Pues primero que nada agradecer tu espacio, agradecer este punto de difusión que creas también en este proyecto que tengo, agradecer a toda la comunidad el apoyo que tenemos, también, mira, también Cristian contra Luis Miguel, claro que sí. La falta de ese versus. Sí, 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 van a ir llevando, por ahí alguien decía Belinda contra esta otra niña, se me fue el nombre, Ana Belén, ¿cómo se llama la niña esta? Ana Paula. Ana Paola contra ella. También está, vamos a ir viendo un poquito Pandora de eso. Flans, por supuesto. Pandora Flans, y me voy a aventar uno, fíjate que ahorita voy a aventar Juanito Nos lo Farías echamos. contra Lorenzo Antonio. Bien. Ahí de una vez, vámonos recio. Pero no, sí agradezco mucho este espacio, que difundamos, que el rock sigue vivo, que realmente apoyemos lo que está bien hecho, no solamente por ser mexicano, que apoyemos todo esto. Y la verdad, siempre un placer estar aquí contigo, ya sea por así como invitado o como apoyo, ya sabes, lo que quieras, aquí estamos, canalito. Sabes que se te quiere un chingo y de verdad, cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias por este espacio. A toda la banda, dense una vuelta. Ahí estamos, sección Áurea con X. El nombre viene de esta parte que lo utilizan mucho los pintores, que es la perfección de las cosas, que todo tiene una armonía y están de alguna manera escalados, toda esta cuestión. Las obras de arte mejor hechas llevan esta sección áurea, donde puedes ver toda la composición. De ahí surge la cuestión de ponerle sección áurea, de ahí, pero le vamos a poner sección con triple X, pero ya al final lo dejamos con una X, sección áurea, para que sonara un poquito distinto, pero va reflejo a eso, es la sección áurea o el punto dorado, creo que en algunos lados la conocen como el punto dorado. Así es, entonces, Robor, hay que buscar los canales de El Molcajete Sónico de Aquiles y sección Áurea, Gracias. y en todas las Sí, señor. plataformas estas canciones, estos discos, porque están muy, muy interesantes. Yo te doy las gracias, mi hermano, muchísimas gracias, es recíproco. No, hombre, al contrario. Y también cuando me invites a tu canal, allí andaré. Y claro que sí, carnalito. vamos de acuerdo para El Rebozo de Soledad, porque se me hace sí, señor. una gran película, así que te lo agradezco enormemente. Y al contrario, les digo a nuestro chat, muchísimas gracias, y nos estamos viendo el día de mañana temprano, antes de irme a trabajar. Pues me voy aquí a estar con ustedes. Así que muchas gracias, hermano.